¡Eureka! He descubierto la gravedad. Joder, qué daño. Estamos en un día tan espléndido como hoy para hablar de la ley de la gravitación universal, presentada por Isaac Newton en su libro publicado en 1667. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, que establece la forma y explica el fenómeno natural de la atracción que tiene lugar entre dos objetos con masa. Todo objeto en el universo que posea masa tiene una gravitatoria sobre cualquier otro objeto con masa, independientemente de la distancia que los separe. Según explica esta ley, mientras más masa posean los objetos, mayor será la fuerza de atracción y paralelamente, mientras más cerca se encuentren entre sí, será mayor esa fuerza. Expresando lo anterior en términos formales, esta ley establece que la fuerza que ejerce un objeto con masa sobre otro con masa 2 es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. La fórmula de fuerza es igual a G por M1 por M2 partido de D2, donde M1 y M2 son las masas de los dos objetos, D es la distancia que los separa, sus centros de gravedad, y G es constante de gravitación universal. Si trabajamos con vectores, tenemos la siguiente fórmula. Vector de F12 es igual a G por masa 1 por masa 2 partido de vector de R1 menos vector de R2 al cuadrado. Todo ello por N12. Donde N12 o U12 es el vector unitario que va del centro de la gravedad del objeto 1 al del objeto 2. Interpretamos lo anterior y guiándonos en la fórmula, esta ley establece que mientras más grandes sean las masas de sus cuerpos, mayor será la fuerza con que se atraigan, y que a mayor distancia de separación, menor será la fuerza de atracción. Es importante aclarar que la distancia entre los dos objetos se refiere a la distancia existente entre los centros de gravedad de cada uno de ellos, que generalmente se encuentran al centro del objeto, excepto si este tiene una forma irregular. Por lo que esa distancia, en caso de que los objetos estén en contacto, será mayor a cero. La fuerza de atracción entre dos cuerpos como el que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están dentro de su rango de acción es la causa de que los cuerpos que se sueltan a cualquier altura caigan al suelo. En este caso, la distancia que los separa será la distancia del objeto hasta el centro de la Tierra. Qué manera de jugar con esto. En la fórmula se puede notar la inconclusión de G, la constante de gravitación universal. Newton no sabía el valor de esta constante. Solo explicó que se trata de una constante universal, indicó que se trata de un número bastante pequeño e indicó la unidad de medida que incluye. Culminante en la historia de la física fue el descubrimiento de la ley de la gravitación universal por Isaac Newton. Todos los objetos se atraen unos a otros con fuerzas directamente proporcionales al producto de sus masas e inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que los separa a sus centros. Al someter a una sola ley matemática los fenómenos físicos más importantes del universo observable, Newton demostró que la física terrestre y la física celeste son una misma cosa. El concepto de gravitación lograba de un solo golpe revelar el significado de las tres leyes de Kepler sobre el movimiento planetario, resolver el intrincado problema del origen de las mareas y dar cuenta de la curiosa e inexplicable observación de Galileo Galilei de que el movimiento de un objeto en caída libre es independiente de su peso.
Bueno. Voy a hablar de la descripción de la ley de Newton. En la física anterior a Newton, una manzana cae verticalmente hacia la Tierra, como hemos podido comprobar antes, en una trayectoria rectilínea, mientras que la Luna describe una órbita casi circular, que es una trayectoria cerrada. Como estas dos categorías de movimiento pueden estar relacionadas, pues la contestación es que la manzana, que me acaba de dar aquí, que caía verticalmente empujada por la fuerza de ley de su trayectoria, ya no será rectilínea, sino el arco de la curva. Por ejemplo, un proyectil disparado desde un cañón describe una trayectoria parabólica, tal como se observa en el siglo XVII. Esperad. A ver, están mojadas y se pegan. Diego. En el que vivió Newton. ¡Eureka! ¡Puta mierda! Ahora. Hola, estamos en un día tan espléndido como hoy. Para... Ahí viene el ángel enfocando, porque es el que te enfoca, para hablar de la ley de gravitación universal. Presentada por Isaac Newton en su libro publicado en 1683. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Tal vez me recuerden de otros documentales como Carabanchel Estren, Un barrio peligroso, o algún otro sobre física. Pocos, gracias a Dios. Un momento culminante para la física fue el salto conceptual que llevó a cabo Newton fue el de imaginar que los proyectiles podían ser disparados desde los altos de la montaña escribiendo trayectorias elípticas. Yo no sé qué significa todo esto, pero ¿ustedes? Pues la que mazo guay.